Buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre un libro. Bueno, les voy a dar mi resumen y mi opinión personal acerca de este libro, que la verdad me pareció muy interesante porque nos habla de el tema de concentrarnos en esta época, en esta era donde las distracciones tecnológicas pues están todo el tiempo, ¿verdad? Este libro, bueno, algo que me pareció muy interesante de este libro también, ¿no? En la portada, podemos ver en la portada que dice céntrate. Y o sea, yo lo vi y cuando leí el libro entendí el porqué del céntrate, ¿saben? Se los voy a explicar un poquito más adelante. Este libro tiene dos partes. La primera parte es, sí, o sea, la capítulo, o la llamó, por así decirlo, la idea. Y tiene 3 capítulos, que sería trabajar a fondo es valioso, el trabajo a profundidad es escaso y trabajar con profundidad tiene sentido, ¿sabes? El primer, bueno, lo que Cal Newport nos quiere decir, o este libro nos quiere decir en la primera parte, es cómo estamos manejando nosotros nuestra concentración. Nos confronta, o a mí me confrontó, el hecho de que día a día tenemos distracciones tecnológicas como es el teléfono, las redes sociales, y él nos habla del trabajo profundo, ¿saben? ¿A qué se refiere él con trabajo profundo? Que nos debemos de concentrar en una sola tarea. Pero no es solo de concentrarnos, sino que hacer bien esa tarea, ¿saben? No es... Y también nos habla del trabajo superficial, que sería hacer una tarea o hacer varias tareas al mismo tiempo. Y él también nos habla acerca de lo que es el trabajo superficial, o sea, habla del trabajo superficial como aquellas tareas en las que hacemos múltiples tareas, por así decirlo, y no nos concentramos solo en una. Y saben, creo que esto nos está afectando mucho a los estudiantes al día a día, y también en el trabajo, pues, porque al menos a mí me hizo reflexionar y pensar en el hecho de que yo digo, voy a estudiar. Si no le entiendo algo, voy a estudiarlo. Y que digo, ay, qué huevo leer el libro o algo así. Entonces voy a YouTube a buscar un video o algo así. Empiezo a ver el video y todo. Y me aparece una notificación. Le voy a responder y todo esto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo varias tareas y no me estoy concentrando en una sola, ¿saben? Y estaba viendo otro video porque me pareció muy interesante lo que es este libro. Entonces fui a analizar y busqué otros videos y me pareció un video muy interesante en el que nos decía que a la hora de que nosotros nos concentramos en una sola tarea, o sea, nos concentramos en una sola tarea y después venimos y decimos, voy a revisar el chat o algo así, volvernos a concentrar en esta misma tarea, en una sola tarea, tardamos en 30 minutos, nuestro cerebro tarda 30 minutos en volverse a centrar o concentrarse en una sola tarea. Y por eso la palabra que aparece en grande de céntrate, Cal Newport está diciendo que en esta era tecnológica, concentrarse o centrarse en hacer solo una tarea cada vez es más escaso, pero cada vez es más valioso, porque hay menos personas que se están concentrando en su capacidad de ser productivos día a día, y estas personas que sí tienen el poder de dominar la mente y concentrarse en una sola tarea y desempeñarla bien, son muy valiosos porque logran destacarse de todo el resto de personas. Y él habla ahí de varios personajes, y como me pareció muy interesante, entré a investigar un poco más acerca de este libro, y también me apareció un video muy interesante en el que un chavo decía que a la hora de que nosotros nos concentramos en una sola tarea y de ahí nos distraemos por cualquier cosa, no sé, por responder un mensaje o algo así,
o sea, volver a concentrarnos en esa tarea. Nuestro cerebro tarda media hora en volverse a concentrar en hacer solo una tarea. Entonces Cal Newport en su libro nos hace reflexionar y decir que cada vez se está volviendo más escaso el concentrarse, o sea, cada vez es más escaso que las personas se concentren o sean más productivos día a día, y que por lo tanto esas personas cada vez están volviendo más valiosas, porque hay personas que no se están concentrando en lo que están haciendo, o sea, están haciendo varias tareas al mismo tiempo. También nos mencionan ahí varios personajes como lo que es Bill Gates, que ya sabemos que es un gran personaje, cofundador de Microsoft. Y también me pareció muy interesante yo no sabía, o sea, pero también que este personaje que escribió las saga de Harry Potter, quien no ha visto, que es Joan Rowling, creo que así se pronuncia, que se alejó, o sea, se concentró. Ella puso todo su empeño por escribir lo que son estas sagas, que son increíbles y exitosamente famosas, y uno se queda así como que o sea, el centrarse en hacer una tarea pero hacerla bien es mucho más valioso que hacer muchas tareas al mismo tiempo que no nos están llenando de, o sea, no nos estamos concentrando y no estamos siendo productivos, no nos estamos nutriendo la mente. También habla de este joven Jackson B, que era un joven que trabajaba en finanzas y que tenía un sueldo promedio, un sueldo básico, pero este joven se concentró en aprender programación y aprendió a programar, se volvió un gran programador y pasó de ser un joven que ganaba en finanzas un sueldo bajo a ser un joven programador que ganaba un sueldo mucho mejor que el trabajo que tenía anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir Cal Newport con esto? Que el centrarnos o concentrarnos en querer aprender y esas ganas de dominar nuestra mente y decir voy a aprender esto pero lo voy a hacer bien, nos puede llevar al éxito. O sea, podemos ser personas exitosas si nos concentramos y tenemos esa mentalidad de querer concentrarnos y hacer las cosas bien. Considero que este libro nos incita a ser productivos, a concentrarnos, a realizar las tareas día a día, en esta época donde la tecnología pues nos puede influir a desconcentrarnos. Y creo que en nuestra vida, así como yo que soy estudiante de la ingeniería y también trabajo al mismo tiempo, pues en el trabajo, si yo me concentro en aprender cada vez más de mi trabajo, porque mi trabajo es de automatización, entonces no solo miro un equipo, sino que reviso varios. Entonces si yo me llego a concentrar muy bien en aprender cada equipo que hay en el ingenio, voy a adquirir toda esa información, todo ese aprendizaje, me lo voy a retener acá, y ya cuando me toque demostrarlo, pues ya lo voy a poder hacer. Y esto que me puede llevar a ascender a ser supervisora. Y también en lo que es el estudio, pues si me concentro y estudio más, porque estudiar y concentrarme más en mis clases, pues voy a ser una mejor estudiante y voy a poder destacar en lo que es pues por así decirlo, mi carrera. Y como cierre en la primera parte, porque es la primera parte en la que les estoy explicando, o dando un poco de explicación de qué es lo que nos trata este libro, ¿qué nos quiere decir Cal Newport? No es
hacer muchas tareas al mismo tiempo, no ser multitareas, o por decirlo, no estar trabajando, estar viendo Facebook, estar viendo esto, estudiar y estar contestando mensajes. No, es hacer una sola tarea, pero hacerla bien, concentrarse, centrarse. Recuérdense de la portada que dice céntrate, centrarnos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Pues, o sea, queremos destacar, nos queremos quedar donde mismo. Entonces, muy buen libro, la neta me gustó un montón. Muy buena reflexión. Ahorita les voy a decir sobre la segunda parte. En la segunda parte, que son las reglas, consta de 4 capítulos, que es trabajar con profundidad, abrir las puertas al aburrimiento, alejarse de las redes sociales, que sería la tercera, y eliminar lo superficial. Considero yo que esta segunda parte también es increíble. Y la neta, Inge, antes de proseguir, gracias porque este libro, la neta, que sí me hizo reflexionar un montón. Bueno, y en el capítulo de trabajar con profundidad, pues él nos enseña a crear rutinas claves o respetar los tiempos, ¿saben? Si vamos a estudiar 1 hora, pues dedicarnos 1 hora a estudiar, pues sin distracciones, sin estar revisando el teléfono o especialmente ahora que estamos en una época donde es muy fácil distraernos con el teléfono, con la computadora y todo eso. Entonces en este capítulo nos enseña a crear rutinas, a darle valor, ¿saben?, a lo que es centrarnos. La segunda regla sería abrir las puertas al aburrimiento. O sea, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que debemos de aprender a, por así decirlo, a mí me aburre estudiar, pero tenemos que aprender a soportar eso, o sea, abrirlo, abrazar lo que es el aburrimiento, porque de ahí nacen las ideas más creativas. Porque si nos proponemos o luchamos a que hacer las actividades aburridas y concentrarnos en esa actividad, nos vamos a preparar tanto mentalmente y vamos a poder cumplir con ese trabajo como lo de estudiar. Tal vez se me va a hacer aburrido, pero ya después, enfocándome en estudiar tal vez algo de física o algo así, voy a encontrar algo interesante en ese estudio y voy a poder prestar mejor atención y voy a aprender algo nuevo porque me estoy concentrando. La tercera regla, que es una de las reglas que creo que es de las más importantes, es a alejarse de las redes sociales. Considero yo que este es un buen punto porque perdemos demasiado tiempo en las redes sociales, en Facebook, en TikTok. A veces uno dice, ay, solo voy a ver un video, pero no. Ahí pasa horas y horas y horas y horas. Y considero que no es bueno. Al menos sí me hizo reflexionar esta parte de que he perdido mucho mi tiempo en las redes sociales y es algo que voy a cambiar. Sí, voy a tratar de cambiarlo porque pierdo mucho tiempo. Ese tiempo es valioso que lo podría utilizar estudiando, tratando de mejorar aspectos de mi vida pero no. Y también eliminar lo superficial, o sea, ¿qué se refiere con esto? Que hay actividades tal vez que uno las hace que no son tan importantes y o sea, debemos de priorizar cuáles son las actividades importantes. Por ejemplo, no sé, estar viendo películas o leer libros que no nos aportan nada. Por ejemplo, historias románticas, o sea, está bien y todo, pero en vez de eso, ¿por qué no leer un libro de física? Por ejemplo, en el trabajo hay libros que nos pueden ayudar a fomentar tanto nuestra productividad como nuestro crecimiento intelectual. Entonces sí considero que todas van como que las 4 reglas aciertan muy bien en los puntos porque todas se unen, como dejar las cosas superficiales, empezar a
hacer rutinas, enfocarte en cosas que sí valen la pena. Entonces considero que fue un libro muy interesante de leer, que tiene muchos aspectos que sí nos sirven a nosotros, porque ¿quiénes van a sobresalir? Pues aquellos que se enfoquen, que se céntrate. Es que me encanta el libro, la neta. Ya no les dije el nombre del libro, se me pasó para alto, pero es Deep Words, las 4 reglas para el éxito en la era de la distracción. Y bueno, ese fue técnicamente el resumen. El libro estuvo muy interesante y la neta sí recomendable leerlo porque te amplía la mente al momento de decir, no, wow, sí, es algo que te confronta porque has estado perdiendo mucho el tiempo, no te has estado concentrando y te ayuda a reflexionar qué es lo que estás haciendo con tu vida, qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y muy interesante. Y eso ha sido todo. Gracias.